Buenos días, yo soy Gabriela Barkentin y me da mucho gusto que me hayan invitado pues, un poco a conducir esta conversación y aprender seguramente mucho de ustedes. En verdad, entre más veo lo que hace Noria, más me emociona, la verdad, también encontrarme gente tan joven que está empapada de temas tan importantes. Hoy vamos a hablar de elecciones a vida o muerte en México, cómo analizar, medir, reducir la violencia electoral. Tenemos un espacio más o menos de 1 hora 20 minutos y bueno, va a haber una presentación ahorita y después vamos a tener alguna conversación entre los panelistas y por supuesto está abierto a que nos hagan preguntas y respuestas. ¿Te parece que las preguntas nos las vayan poniendo en el chat, Román, o qué es lo que sugieren ustedes? Sí, me parece perfecto. Ok, entonces las preguntas que vayan teniendo, si nos las ponen ahí en el chat, para que en la medida de lo posible yo se las voy a ir dando un poquito más adelante. Así que recordar que el pasado 1 de junio, Noria Research lanzó una iniciativa sobre la violencia electoral en México. Ya hemos podido hablar en varias ocasiones sobre este tema, tanto en foros como también en los espacios mediáticos en donde le hemos entrado a este asunto. Y yo básicamente diría que a veces, y eso lo platicábamos con Román hace poquito precisamente en mi programa de radio, me parece que a veces simplificamos desde los medios, por ejemplo, simplificamos o tenemos una lectura muy simplista de lo que es la violencia electoral, porque asumimos que todo es el crimen organizado en una especie ahí como de entelequia, pero tampoco entendemos qué papel juegan, por ejemplo, los otros poderes, qué papel juega el propio poder político y luego también la propia diversidad, fragmentación de lo que significa la criminalidad. Entonces, hoy lo que queremos es trabajar con ustedes algunos temas específicos, quién asesina a los candidatos y a las candidatas. Tuvimos un proceso electoral pues muy sangriento, ¿no? Ya tendremos un poquito más adelante algunas cifras de lo que pasó en este proceso electoral, cuáles son los motivos para asesinar a candidatos y a candidatas, y luego, ¿qué impacto tiene esto? Y yo diría, y me gusta además la acotación, ¿qué impacto tiene esto en la vida local sobre todo? Claro que tiene un impacto en la vida nacional y en la vida regional, pero también hay que ser honestos. Uno desde, por ejemplo, la Ciudad de México dice, bueno, pues asesinaron a un candidato en la sierra de Oaxaca. Es terrible, pero tú no lo vives en el impacto inmediato, lo que significa cómo disrumpe, digamos, la propia vida cotidiana, a la comunidad, lo que significa, digamos, este discurso de miedo, de intimidación, pues nosotros lo vemos muy lejos o ni siquiera lo vemos, ¿no? Entonces, me parece que sin lugar a dudas son algunas de las preguntas pues, más importantes. Les presento a quienes están ahorita. Está con nosotros Román Lecur, él es doctor en Ciencias Políticas y coordinador del programa para México y América Central en Noria. Román, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gaby. Muchísimas gracias. Está con nosotros María Teresa Martínez Trujillo. Ella es profesora en el TEC de Monterrey, es investigadora también de Noria. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gaby. Buenos días. Gusto verles también. Está Ana Velasco, maestra especialista en seguridad pública, también es investigadora de Noria. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Buenos días. Buenos días. Y sabemos que anda por ahí, pero creo que se tiene que conectar de otra manera. Ya lo lograremos en algún momento. Rubén Salazar, director de Etelect, que es una consultoría especializada en riesgos y a quien en muchos medios de comunicación tuvimos a lo largo de estas semanas preelectorales, hablando precisamente de este tema. Y advierto que también están mis perros, a los cuales no puedo controlar demasiado porque a esta hora ellos dicen, ya hablaste toda la mañana en la radio, ahora nos toca hablar a nosotros. Así que seguramente habrá ladridos por ahí, pero formará parte de este ecosistema sonoro en el que se han convertido nuestras reuniones en Zoom. Así que bueno, pues ya les conté un poquito de qué va este asunto. Como les dije, ahí están las preguntas para que, digo, el espacio para que nos puedan ir echando preguntas. Y te pediría a ti, Román, si puedes un poco presentar de manera general este proyecto. Adelante, Román. Gracias, Gaby. Buenos días a todas y todos de nuevo. Espero que Rubén pueda conectarse rápido para unirse a la conversación. Muchísimas gracias por la presentación de nuevo y por acompañarnos, Gaby, con este tema que efectivamente ya hablamos juntos y juntas en pasadas ocasiones. El tema de la violencia en contexto electoral y contexto político en México. Como decías, lanzamos el 1 de junio un proyecto de largo plazo, de largo aliento con Noria, para tratar de
desentrañar un poquito lo que entendemos como violencia electoral, para ir un poco más allá de esta gran explicación de Fue el narco, que todas y todos leímos, escuchamos y vimos a lo largo de los últimos meses. Lo que me parece importante y obviamente interesante hablar acerca de la violencia electoral es la vida democrática de México. Al final de eso se trata realmente. Incluso porque nos acostumbramos, creo, al tema de la violencia electoral, nos acostumbramos a niveles de violencia muy altos y de hecho lo que vimos en las elecciones del 6 fue el cierre de un proceso electoral muy violento que se previó violento y se dio violento. Y lo que estamos tratando de hacer con este proyecto son tres ejes principales. El primero es, como decías, documentar cómo es la vida electoral en contextos de violencia en México, que van a ser una serie de informes y reportajes que vamos a publicar en un segundo tiempo. El segundo eje importante y que vamos a presentar, eso sí, hoy, es cómo medimos y cómo medimos mejor la violencia electoral en el país, con una discusión que me parece sumamente importante para el tema de la violencia electoral y para el tema de la seguridad pública en general. Y el tercer eje que también presentaremos hoy con Ana Velasco es cómo las autoridades públicas responden a este desafío de la violencia electoral a través de qué prácticas, en este caso a través de protocolos de protección a periodistas, a candidatos, perdón, y vamos a analizar la eficiencia de estos protocolos. Lo que estamos tratando de hacer es abrir un espacio de diálogo con el pretexto de estas elecciones que acaban de pasar, las más grandes de la historia de México y unas de las más violentas también de la historia de México. Y de nuevo, me parece importante ir discutiendo lo que asumimos como grandes narrativas y grandes explicaciones a esta violencia electoral, que de nuevo me parece importante repetirlo, se prevé la violencia, se da la violencia y sigue la vida política en México, como si la violencia fuera parte aceptada de la vida política, ¿no? Estamos frente, y es algo que ya hemos publicado bastante, creo, al uso de la violencia como una herramienta política, un recurso político que te permite lograr el poder, ¿no? en estas elecciones. Entonces, lo que queremos hacer de nuevo es abrir un espacio de discusión que nos lleve a muchos más meses y años de trabajo sobre este tema, porque el esfuerzo que estamos tratando de emprender va mucho más allá del contexto electoral, de hecho. Estamos hablando realmente de la vida política y democrática del país, incluso porque, como lo veremos en esta mesa redonda, la violencia no se manifiesta únicamente durante el periodo de las campañas electorales, sino que la violencia se usa de nuevo como este recurso, esta herramienta a lo largo de la vida política del país. Se usa en contra de alcaldes electos, de diputados y diputadas electas, de figuras políticas, de activistas, de representaciones locales, de servidores públicos a lo largo de su mandato, no únicamente durante las campañas. Y obviamente, y cerraré con esto antes de darle la palabra a Tere, me parece importante decirlo aquí porque es un eje analítico del proyecto en general, es salir de esta explicación de nuevo de Fue el narco, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que esta narrativa es tanto la hipótesis como la conclusión de los análisis. Decimos, Fue el narco es el principio del análisis y Fue el narco es la conclusión del análisis. Y con eso cerramos un argumento que nos permite encontrar una explicación aparentemente evidente a la violencia electoral, lo cual obviamente vamos a ver que es un poco más complicado. Así que voy a dejar la palabra a ustedes, te voy a devolver la palabra a Gaby y para que empecemos esta mesa redonda y de nuevo para que sea un espacio de diálogo lo más abierto posible, y muchísimas gracias por juntarse con nosotras y nosotros hoy para acompañarnos. Y nomás lo dejo, todo está en la web de Noria,
todo está en las redes sociales de Noria también, y ahí podrán ir viendo y leyendo todo lo que vamos a producir sobre el tema. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Román. Por cierto, nada más, Rubén manda por ahí un mensaje que te acabo de reenviar, Román, para que lo podamos conectar, por favor. Pero bueno, me quedo un poco con esto que dices. Hay grandes narrativas, hay grandes explicaciones, pero al final, o sea, prevemos que va a haber violencia, hay violencia, y me impresiona esto que dices, es como si la violencia fuera ya parte aceptada, ¿no? Es decir, matan a no sé cuántos candidatos y candidatas, a no sé cuántos políticos y políticas, sabíamos que iba a suceder, sucede, llegan las elecciones, decimos que incluso tuvimos una jornada electoral pues relativamente pacífica, ¿no? Y yo lo he dicho al aire, y el otro día alguien me criticaba y le dije, bueno, es que la jornada electoral, el mero 6 de junio, fue relativamente pacífico, sucedieron pues pocas cosas para el tamaño de la elección que tuvimos y para lo que venía sucediendo desde antes, ¿no? Y la vida sigue, ¿no? Y la vida sigue, como si no fuese lo suficientemente grave, que son, pues no me acuerdo ahorita cuántos, ya nos lo dirá Rubén cuando se pueda conectar, pero 90, no sé cuántas personas que fueron asesinadas, más todas las que fueron violentadas, más todas las que fueron acalladas, ¿no? Como si esto pasara y el siguiente capítulo. Entonces, yo me quedo con esta primera reflexión, Román, que me parece importante, y Tere, voy contigo para que también le entremos un poquito a reflexionar sobre si es satisfactoria o no la manera en que medimos la violencia electoral en México. ¿Dónde estamos parados frente a este tema? Tere, adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todas y a todos por venir a esta discusión, que por supuesto que nos provoca muchísimo, no solo porque es un tema del momento, sino por la trascendencia que tiene en cualquier pretensión nuestra de una democracia, ¿no? De una cierta estabilidad. Desde luego, la respuesta es que no, Gaby, no es satisfactorio el nivel con el que medimos y evaluamos la violencia en México, y te diría a partir de por lo menos 3 argumentos, y eso por simplificarlo, ¿no? Por hacerlo, digamos, esquemática. El primero es porque nuestra fuente principal de información son los medios de comunicación, son las fuentes abiertas. Prácticamente todo el mundo mide a partir de lo que se reporta en la prensa. Y esto tiene varias implicaciones. La primera de ellas es preguntarnos por qué esa es nuestra fuente de información. No existen registros, digamos, judiciales, y lo que hay, cuando llegan estos casos a judicializarse, pues es bastante... no es constante, digamos. Entonces, a diferencia de otros países en los que se pueden hacer análisis, sistematizar carpetas de investigación, sentencias, no es necesariamente el caso, todos estamos enterados de los niveles de impunidad, y entonces nuestra segunda mejor opción es lo que cubre la prensa. No es un mal punto de partida, nosotros mismos vamos a presentarles algunos datos de un esfuerzo que se ha hecho desde Noria. No es un mal punto de partida, pero hay que ser profundamente reflexivos respecto a lo que sí dicen y lo que no dicen estos datos. Primero, porque la cobertura mediática tiene un ritmo particular. Déjenme ponerlo en estos términos. No todo lo que ocurre está en la prensa, ni lo que está en la prensa es todo lo que ocurre. Y en ese sentido, hay siempre que reflexionar. Efectivamente, la prensa nacional tiene una dinámica en particular, la local tiene una dinámica en particular. Nosotros hemos ido priorizando al Estado a buscar cuáles son las fuentes del Estado para poder documentar esa violencia, pero nos deja un punto ciego importante en aquello que la prensa no está viendo por alguna razón. Me voy a permitir compartirles muy rápido un par de datos de esta base que hemos estado armando en Noria, gracias al trabajo fantástico de Sebastián Fajardo, que está aquí también, y a la coordinación de Alicia Landín, con un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey también, que han cedido su tiempo, y que ahí nada más haré la anotación de la importancia que tiene que una generación tremendamente joven esté interesada por el tema, por entender el tema y por aportar al tema, y en eso me parece que tenemos esperanza. Si les muestro nada más algo muy genérico de cómo tenemos estas incidencias, solamente estamos tomando en cuenta la jornada electoral, digamos, de septiembre a junio, al día de la elección. Lo que verán acá es que tenemos sobre todo una categoría que son atentados, y ahí entran muchísimas cosas, y hay una cierta mención menor a desapariciones, a heridas de riña, accidentes que quedan así como un poco presuntos, o bien violencia que se da en protestas. Y la pregunta que tendremos que hacernos aquí es ¿por qué no ocurren o por qué no se reportan como se reporta, por ejemplo, un asesinato? Y regreso al punto que decía Román hace un momento sobre cómo
el momento de la campaña es en el que más hay este tipo de reportes. Por supuesto, puede ser que en la campaña, y lo van a ver muy claramente en este mapa, los últimos meses de la campaña son los que generan la mayor cantidad de incidencias reportadas en la prensa nacional y local. Pero digamos, aquí siempre vamos a estarnos preguntando, ¿será que estamos viendo todo lo que ocurre? Y para eso, en todo caso, tenemos que recurrir a otro tipo de fuentes. Y eso me lleva a mi segundo punto. Decía que tengo 3. El segundo tiene que ver con lo incompleto que son las variables que acompañan el análisis. Hasta aquí solo tenemos el conteo de cuántos, en dónde, más o menos, pero todo lo demás que queremos analizar sobre el contexto de esta violencia se nos queda un poco corto. Desde luego, INEGI hace un trabajo fantástico en darnos información para saber si las características de la localidad importan, pero luego tenemos otros puntos ciegos muy importantes. Por ejemplo, si asumimos la importancia del partidismo, puedo, a partir de la prensa, saber más o menos a qué partido pertenecía cada víctima. Lo que no me dicen esto es si hay tensiones inter o intrapartidistas, si la creación de coaliciones, si incluso la creación de esta alianza opositora tuvo algún efecto de tipo, insisto, de tensión al interior de las élites políticas locales, y si esto pudo haber generado algún tipo de efecto. Solamente sé que un porcentaje, 22.9% militaban en Morena y no mucho más. Entonces, no despreciemos estos datos, pero al mismo tiempo veamos lo que no necesariamente nos dicen. E insisto, si hay una concentración en el tema de la campaña, pero ahora que decías, Gaby, el tema de la importancia de la jornada, efectivamente, para el tamaño de la jornada no parece grave, pero nuestras 135 incidencias que se reportaron, pero sí hay que pensar qué sí se vio, qué sí ocurría, porque aquí vemos otra vez los efectos ignorados de lo que la violencia puede generar a nivel local. Cuando hablamos de intimidación de votantes, en realidad no sabemos muy bien qué significó, cuántos votantes, qué efectos puede tener en su vida cotidiana haber intimidado votantes, no solamente por un posible cambio en el resultado de la elección, que ahí estamos haciendo una hipótesis, sino también para la vida y para la dinámica, digamos, de la participación. Y como eso, otras tantas cosas, ¿no? Y por otra parte, el último punto que me gustaría hacer para devolverte la palabra, Gaby, para un poco plantear todo lo que nos falta en materia de las mediciones, con todo y las ventajas que sí tienen estos datos, tiene que ver con los perfiles que tenemos tanto de víctimas como de victimarios, ¿no? Lo que sabemos a partir de estas notas es que hay una concentración muy importante alrededor de la figura del alcalde. Van a ver en Noria, en la página de Noria, digamos, un detallado completo de cuáles son los perfiles y qué porcentajes, según los datos que hemos recopilado, pero me parecía importante mostrarles cómo 54.8% de las incidencias que encontramos están vinculadas de alguna manera con la figura del alcalde. Por supuesto, el candidato a alcalde, que eso se ha dicho muchísimo, es probablemente la figura más vulnerable, pero no termina ahí. Y eso va a ser resonancia, dejo eso apuntado, que seguramente va a ser eco con lo que Ana va a explicarnos más tarde, de cómo hay, digamos, experiencias internacionales que han visto en la figura del alcalde y alrededor, digamos, en esa administración, en esa forma de gobierno, todo un trabajo por hacer respecto a la vulnerabilidad en el tema de la violencia. Les dejo como una pequeña provocación que vamos seguramente a trabajar para la siguiente ronda, que tiene que ver con qué sabemos de los presuntos responsables de la violencia. Solamente voy a llamar su atención porque quisiera regresar a este punto de manera como más incisiva y más precisa, que la mayor parte de lo que vemos aquí tiene que ver con una etiqueta genérica de grupos armados, hombres armados o comando armado. Dos cosas. La primera, cuando nos dicen el narco fue el que tomó la elección, eso aplica bien para un gran titular. Cuando vemos el caso por caso y se registra en esta base, el narco se nos empieza a despedazar un poquito y realmente se convierte crimen organizado, narcos sicarios en la tercera mención. Y nos dejan algo mucho más genérico, que son estos grupos o estos hombres armados. Lo dejo ahí, pero digamos para poder retomar esta parte de qué provoca pensar que es algo tan genérico como grupos armados y sobre todo qué provoca al nivel del análisis que nos hace falta por hacer. Gracias, Gaby.
No, gracias a ti. Incluso ahí el segundo decía desconocido, ¿no? Que también es interesante eso. O sea, después de este segundo desconocido, ¿qué es ese desconocido, no? Y no es, ahora sí que no es un porcentaje menor, ¿no? Es un porcentaje muy alto. Y bueno, me quedo también con algunas reflexiones, de lo que has estado diciendo. Esta parte de que la fuente principal de información sean los medios, yo que trabajo en medios, pues sí, digamos, hasta me da casi terror saber que somos la fuente principal de información, pues porque nosotros tampoco tenemos un insumo de información, digamos, sistemático, cotidiano, actualizado, ¿no? Sino de repente es también por lo que te vas enterando, ¿no? O sea, por lo que se convierte en nota, ¿no? ¿Por qué de repente la candidata asesinada en la Sierra de Oaxaca se convierte en nota? Bueno, porque Eufrosina Cruz, que es muy amiga, era muy amiga de ella, pues lo convierte en un tema personal y entonces Eufrosina es una mujer conocida y entonces en muchos medios le damos espacio a Eufrosina y porque consideramos que esa mujer asesinada representa también un tipo de candidatas, en este caso de mujeres sobre todo, que estaban siendo agredidas, pero es un caso, digamos, que tiene como un halo adicional, ¿no? No porque necesariamente estemos así dando seguimiento por así que por municipios y demás. Entonces, a mí ese dato me parece importante. Y bueno, y también el tema de la figura del alcalde o de la alcaldesa, ¿no? Creo que también ahí ya estaremos como revisándolo más, pero creo que ahí hay algunos datos importantes. Bueno, lo logramos, creo que hizo un viaje por el Zoom intergaláctico, pero logramos que llegara con nosotros y me da muchísimo gusto que ya está con nosotros Rubén Salazar, director de Telect. Bienvenido Rubén, antes que nada, aquí a esta conversación. Y además me da mucho gusto porque te voy a ceder a ti la palabra en este momento, básicamente para ya entrar, digamos, a desgranar algunos de los temas, ¿no? Va a hablar ahorita Rubén un poco, después la idea es que tengamos una discusión colectiva y que ustedes también puedan comentar esto que está diciendo Rubén. Y voy contigo de manera específica, ya hace rato te presentaba, director de ETELEC, consultoría especializada en riesgos. Creo que también en medios muchos estuvimos en conversación contigo, Rubén, en estas últimas semanas, Sí, precisamente por todo lo que pasaba, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que arrancaras tal vez diciendo, siendo ustedes precisamente la referencia de medición en México, pues cómo enfrentar el desafío de los datos, todo esto que nos decía Tere ahorita, por ejemplo. Rubén, bienvenido, de verdad qué gusto verte por acá y adelante. ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todas las y los panelistas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, estamos hablando de un problema que sin duda representa una amenaza severa para nuestra democracia, pero también una amenaza muy importante para lo que tiene que ver con el tipo de autoridades que estamos eligiendo. Muchas de ellas, lamentablemente, están, desde mi punto de vista, obteniendo candidaturas y cargos públicos a través de la violencia, y esto en muchas localidades representa sin duda alguna un retroceso, ¿no?, para este sistema de gobierno democrático, porque lo que estamos observando es precisamente una serie de, pues de grupos políticos a nivel local, que ya sea que por cuenta propia o en muchos de los casos vinculadas con grupos delictivos, pues empiezan a conformar autoritarismos a escala local que cada vez es más difícil combatir. Se han planteado, de hecho, ya diversas propuestas para tratar de desarticular, ¿no?, estas estructuras que se están conformando a nivel local, pero me parece que, pues lamentablemente, los datos que estamos observando de violencia, pues conforme avanzan los procesos electorales, cada vez pues son más elevados. Nosotros en 15 era la primera vez que pensábamos dar a conocer la información de nuestro indicador de violencia política, porque fue una elección, aquella elección intermedia de hace 6 años, pues bastante violenta. En aquella elección, por ejemplo, perdieron la vida 61 políticos y de ellos 6 eran aspirantes y candidatos. Pasamos después a la elección del 2018, que hasta ahora sigue siendo, al menos en ese rubro de homicidios en contra de políticos, la más violenta desde el año 2000 al menos, en donde pierden la vida 152 políticos, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos. Y estamos ahora ya en la pasada elección del 2021, donde, de acuerdo a nuestros registros, estamos nosotros por dar a conocer el 7º informe de violencia política la próxima semana, pero les podría yo adelantar, perdieron la vida 101 políticos en todo este proceso electoral. De ellos, 36 eran tanto aspirantes como candidatos. Me parece que a pesar de todo hay diferencias, se han logrado algunas cosas. De entrada, que el número de homicidios no haya sido mayor me parece ya
pues un dato que refleja que en algunos casos las estrategias que se desplegaron, sobre todo a nivel estatal, incluso a nivel local, a las mesas de seguridad, mismas que logramos nosotros observar que incluso se instalaban en algunos municipios conflictivos para evitar que esta ola de violencia pues continuara cobrando un mayor número de víctimas mortales. Me parece que pues al menos en este rubro sí tuvieron pues un relativo éxito, es decir, hubo un descenso del 36% en el número de víctimas mortales en comparación con la elección del 2018. Sin embargo, hay datos que me parece nos deben, pues sin duda, debemos ponerlos sobre la mesa porque son datos que no habíamos observado jamás, por lo menos desde el año 2000. Hay estados que por primera vez tuvieron víctimas mortales en lo que se refiere a candidatos y aspirantes. Por ejemplo, desde el año 2000, entidades como Baja California Norte, como Morelos, el caso también de Chiapas, no habían tenido registros de candidatos que hubieran perdido la vida en atentados. Por primera vez ocurre esto en esta elección del año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia, a pesar de que descendió, al menos en lo que se refiere en el rubro de homicidios dolosos, sí se expandió a nivel geográfico en lo que se refiere a todos los delitos que estamos registrando en el indicador de violencia de TELEC, de violencia política. En toda esta elección hemos registrado más de 1000 hechos delictivos. En este sentido, no nada más estamos integrando homicidios dolosos, sino amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos con o sin violencia, entre otros delitos. Hay uno muy particular que tiene que ver con el daño a la propiedad, en donde, por ejemplo, en esta elección muchos agresores acudían a los domicilios particulares de los candidatos y candidatas a disparar sobre sus fachadas, a destruir sus automóviles, incluso no solo con armas de fuego, llegaban con bombas Molotov a incendiar, ¿no?, el interior de sus casas. Entonces, todas estas prácticas delictivas, pues también me parece reflejan, ¿no?, los diversos modus operandi que los agresores emplean para apartar a un aspirante de la contienda, o sobre todo para continuar con esta lógica de generar o de infundir miedo o terror psicológico en la víctima, en su familia, en su círculo de colaboradores, con objeto de obligarlos, ¿no?, a hacerse a un lado de la contienda. Y aquí sí debo decirles, en relación a todo lo que tiene que ver con el registro de delitos globales, más de 1000, tenemos un incremento pues mayor al 20% en relación a los 774 hechos delictivos que registramos en la campaña del 2018. Sin embargo, geográficamente, los delitos que se cometieron en este proceso electoral del 2021 abarcaron a más de 550 municipios, en comparación con lo que ocurrió hace 3 años. Hace 3 años toda esa violencia, esas 774 agresiones que registramos, habían sido cometidas en 440 municipios. Es decir, sí, la violencia se está expandiendo de manera geográfica y sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito local, ¿no? Habida cuenta que pues, la mayor parte de los puestos de elección que están en juego en todos los procesos electorales, pues son puestos de elección del ámbito municipal, principalmente alcaldías y regidurías. Quienes aspiran a estos cargos son el principal blanco de estos hechos de violencia. Sí me parece que también es importante señalar en lo que se refiere al tema de quién está detrás de esta violencia. Por un lado, quién está asesinando a los candidatos, quién los está amenazando. Nosotros tenemos un dato que les podría yo compartir de estas, más de 1000 agresiones que pronto vamos a dar a conocer. En más de 200 casos, las víctimas directamente están acusando a sus adversarios políticos. Me parece un dato relevante. Casi una quinta parte de estas agresiones, las víctimas señalan directamente a sus adversarios, a sus rivales, a candidatos o militantes de partidos rivales. Entonces, este tema, pues también me parece que coincide mucho con este hallazgo de TELEC, que ya lo habíamos dado a conocer desde el 2018 y ahora esta tendencia se incrementa aún más en relación a que la mayor parte de las víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos de los 32 estados. En lo que se refiere a los 1000 delitos, incluyendo los 101 homicidios dolosos en contra de políticos, el 75% de las víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos de los 32 estados, que es un tema de gran relevancia porque finalmente son delitos de fuero común.
y estos le compete investigar a las fiscalías de los 32 estados. Sin embargo, sabemos bien, la autonomía de estas fiscalías me parece está bastante cuestionada, puesto que los titulares de las mismas pues, son precisamente designados por los propios gobernadores. Entonces, el tema en lo que se refiere a la impunidad que prevalece en la mayor parte de estos delitos, pues me parece que es un asunto que debe revisarse a futuro. Nosotros hemos incluso recomendado, al menos en lo que se refiere a los asesinatos de candidatos, que estos crímenes pudieran ser investigados por la Fiscalía General de la República, precisamente para evitar que los casos queden impunes. Al menos de estos 36 aspirantes y candidatos que han perdido la vida, hasta el día de hoy, nosotros tenemos que ha habido detenciones solo en 9 casos. Y por supuesto, pues en ninguno de ellos hay sentencia, ¿no? Para dar un dato que refleja este clima de impunidad, Gabriel. Gracias. Esto entiendo entonces, Rubén, que bueno, ustedes estarán dando a conocer el informe, digamos, ya completo la próxima semana, pero bueno, ya hay algunos datos aquí que nos estás poniendo enfrente. Me llama la atención esto también de la violencia expandida, ¿no? Estos estados, Baja California, Morelos, Chiapas, que por primera vez tienen este tipo de agresiones. Ya habíamos hablado contigo en algunas ocasiones al aire de lo que tiene que ver precisamente con los adversarios políticos, digamos, ¿no? Los identifican a sus opositores o al partido opositor o a alguien, digamos, de un partido opositor que podría estar vinculado a la agresión. Antes de pasar al siguiente tema, nada más regreso tantito contigo, Tere, porque también hablabas hace rato de cómo medimos la violencia, y después de esto que nos dice Rubén, una rápida reflexión, Tere, de un par de minutitos nada más, pero para que nos diga, bueno, ¿qué nos dicen estos datos? También la otra es que ¿qué nos esconden todos estos datos, no? O sea, de repente, yo que no soy data whiz, pero imagino ustedes deben estar así como diciendo, híjole, ¿cómo nos podemos meter a estos? ¿Qué hacer con estos datos, por ejemplo, como lo que nos presenta Rubén, Tere? Claro, Gaby. Yo creo que una de las cosas más elocuentes es poner atención en lo que no nos dicen los datos, porque hay que ir a buscar las explicaciones más allá de sencillamente los números, ¿no? Es muy relevante que tengamos tal cual el total de personas asesinadas que estaban siendo candidatos, ¿no? Coincidimos en el 101 casos, ¿no? Pero esto también hay que verlo en la dimensión del tamaño de la elección, por ejemplo, del tamaño de las candidaturas, y en el fondo nos quedamos otra vez con un poco de tendencias, pero sabemos menos de la historia de estos casos. Voy a regresar rápidamente a la grafiquita que les ponía hace un momento de presunto responsable, que la verdad es que es mi fascinación. En esto, por ejemplo, lo que tenemos es lo que hay de modalidades, y por supuesto podemos ver la disponibilidad de armas de fuego como un elemento centralísimo, ¿no? No atribuidas a un grupo, a un cártel en particular, pero sí a cómo hay estas armas de fuego a disposición de la gente, y eso supone una multiplicación de actores violentos con diferentes características, y quién sabe al servicio, digamos, de quién. Ahora voy a regresar a ese punto, y lo demás que tenemos son también acciones violentas que suponen una cierta conciencia de quien las reporta. ¿Cuántas habrá que no necesariamente hay conciencia, porque esa es la manera en la que se estructura y se vive la vida política? Eso lo vamos a ver de manera muy interesante en el futuro, cuando más mujeres se integren a la vida política de manera más activa y con cierta conciencia de que son objeto de violencia. Vamos seguramente a ver cómo hay también más registros. Y entonces les decía, si regresamos a este punto, primero se nos viene abajo la narrativa de fue el narco, ¿no? Porque en realidad es algo muchísimo más genérico, que es algo así como el grupo armado. Y bajo esa lógica, no solamente hay que fijarnos en el lenguaje, en el trabajo que también estamos haciendo con los 5 más violentos, que son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán, aprendimos que la etiqueta crimen organizado apareció en el 2009. Y de alguna manera se genera la noción de que el narco o el crimen organizado mata y muere de alguna forma, y que a partir de la forma en la que se encuentra ese hallazgo se le atribuye al crimen organizado. Pero lo que en realidad se reporta en los casos es algo tan genérico como un grupo armado. Todo cabe en grupo armado. Y la siguiente pregunta es, ¿y ese grupo armado para quién trabaja? ¿Es autónomo? ¿No tiene jefe? ¿No? ¿Es una persona? ¿Son muchas? Y lo más importante, a mí me parece además muy, muy revelador, el hecho de que cuando nosotros decimos que es el narco, es suficiente juicio y sentencia, es una sentencia firme. Ya nadie busca después de eso un responsable, ¿no? Y entonces cuando pensamos, es el narco, gracias, caso cerrado, no necesito más. Cuando en estricto sentido no sabemos exactamente
el nombre y el apellido de la persona que pudo haber sido responsable no solamente de la autoría intelectual, sino también de la autoría material. Entonces, como verán, y con eso podríamos ver cada uno de los datos que tenemos, qué tanto nos muestra y qué tanto nos oculta. Por lo pronto, este dato nos muestra mucho más, un lado mucho más oscurecido que explicaciones claras de quién es el responsable de la muerte de estas personas. Sí. Y es que, Tere, después también de lo que decía Rubén, me quedo con esta sensación, y seguramente quienes nos están viendo y escuchando también, de no es que no tengamos datos, o sea, evidentemente hay datos, el tema es cómo acomodarlos para que hagan sentido, ¿no? Y sobre todo para que hagan sentido también en términos de cómo combatir esto. Rápidamente, antes de dar la palabra a Ana Velasco, quiero regresar contigo, Román, para una rápida reflexión. Decía ahorita Tere, por los estados, digamos, con mayor violencia, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán. Tú has trabajado mucho el tema Guerrero, el tema Michoacán. Algo que quisieras apuntar brevemente, Román, sobre esto de lo que estamos hablando, de lo que tú también has estudiado. Creo que va muy de la mano de lo que decía Tere, de lo que decía Rubén. O sea, es esta idea de que puedes usar la violencia, un método violento, para llegar a tus fines políticos, para cumplir con tus objetivos políticos. Es algo que, por otra parte, y lo venimos contando y analizando mucho con Noria, no es nuevo. O sea, realmente pensar que la política mexicana es violenta desde hace 10 o 15 años es una falacia, es un sueño. O sea, no fue así. Y de hecho, lo que sí revela es la forma de nuevo en que reportamos y analizamos los temas de la violencia y el uso de la violencia y la forma de usar la violencia en contextos políticos. Este tema de los grupos armados, de los comandos armados o grupos de hombres armados, me parece fascinante y súper interesante porque es algo que discutíamos con otra investigadora, Ellen Cohn, que trabajó mucho sobre la violencia contra el PRD en los años 80 y 90, y es algo que publicamos en Noria en un estudio sobre la violencia contra el PRD, y ella muestra que en los 80s y 90s la gran mayoría de los actos de violencia contra militantes del PRD son causados por grupos de hombres armados en esa época, ¿no? Y son reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del propio PRD. O sea, tenemos ese dato. Lo que es interesante es que en esa época no se asocia el modus operandi, que es un grupo de hombres armados disparando en este caso, con el narco. Cosa que hoy sí hacemos. Entendemos, vemos un modus operandi y deducimos un presunto responsable, ¿no? Hacemos este arco narrativo, intelectual, concluyente, como si fuéramos jueces, por otra parte, y todas y todos sabemos que no va a haber ni un juicio o casi ningún juicio acerca de toda esta violencia electoral en México, pero sin embargo hacemos este camino intelectual que nos lleva del modus operandi al responsable. Vemos un grupo armado, deducimos narco. De hecho, no es así, ¿no? Entonces creo que vale muchísimo la pena esta reflexión, esta desconstrucción, y ahí sí, el trabajo de campo, el trabajo en las comunidades, con las candidatas y los candidatos, incluso con los mismos actores violentos de las zonas, nos permite entender justamente, a partir de sus propias experiencias, cómo ellos, como le decía Rubén, cómo ellos analizan, interpretan, y en general se equivocan bastante poco, ¿eh? O sea, la gente sabe perfectamente quién es quién a nivel local, cómo analizan esto. Y hablando con esta gente, creo que podremos entender muchísimo mejor cómo se manifiesta la violencia y ojalá cómo protegerles mejor de la violencia, que es lo que hizo Ana en su informe, ¿no? Claro. Gracias, Román. Y justo paso a Ana. Nada más rápido, reflexionar un poquito sobre esto que dices, la importancia también del campo, ¿no? La importancia de estar ahí, la importancia de la mirada, de la escucha, hasta del olfato, ¿no? Que eso no te lo da tampoco, digamos, solo el trabajo de escritorio. Paso ahora contigo, Ana, y mientras estaba escuchando todos estos datos que nos han dado, y en fin, todo lo que hemos estado cubriendo también informativamente en estos últimos meses, pues, bueno, todos los viernes, si mal no recuerdo, había en la conferencia de las mañanas del presidente López Obrador, había como en la protección a los candidatos y a las candidatas y lo que se está haciendo, ¿no? Protección, candidatos, y todo el tiempo, protección, candidatos, protección, candidatos. Y bueno, pues la pregunta es un poco esto, o sea, hablando de protección a candidatos y a candidatas en México, porque nada de esto es nuevo, se ha ido incluso incrementando,
porque aunque los datos que decía Rubén son, digamos, 101 políticos y políticas asesinadas, es menor que el 152 de 2018, pero el número de agresiones y la dimensión de la agresión pues, es brutal, ¿no? Entonces, Ana, pues me gustaría entrar en esto, en protección a candidatos. Tal vez que nos pudieras dar una brevísima, un brevísimo recorrido histórico desde cuándo existe esta protección a candidatos, cómo se protege a candidatos y si tenemos algún referente internacional en donde se les protege mejor. Ana, adelante, por favor. Gracias, Gabriela. Pues sí, bueno, en esta misma sintonía de un poco romper estos mitos alrededor de la violencia electoral, primero decir que en efecto, así como la violencia no es nueva, el mecanismo tampoco es realmente nuevo. En México se protege candidatos desde hace 30 años. Sin embargo, vale la pena revisar cómo ha evolucionado ese mecanismo. El Estado también se rompe un poco con este mito que de pronto lo escuchamos muy seguido. Si es el narco, entonces significa que el Estado no está haciendo absolutamente nada. Y eso tampoco es verdad. Pero hay que revisar con un poquito más de detalle cómo ha evolucionado este mecanismo, que surge al mismo tiempo de la transición democrática, en el 90 con la creación del IFE. El mecanismo base es sencillamente que ante una amenaza, un ciudadano o una ciudadana que contiende por un cargo de elección popular puede solicitar a las autoridades electorales su intermediación para que las instituciones de seguridad, vía una institución coordinadora del gobierno federal, que no sabemos muy bien quién es porque cambia, le asignen protección, ¿no? Entonces, la primera aparición de este mecanismo cuando se plantea es en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, el COFIPE, en el artículo 183. Y en ese momento solo se contempla para candidatos a la presidencia de la República. No nos especifica quién protege y cuál es el proceso por el que se solicita esta protección, pero ahí queda. A partir de ahí empezamos a notar una evolución en cada elección, no en todas, pero en varias. Por ejemplo, en 1994 queda asentado que es un poco una práctica que detectamos que ya existía, es el Estado Mayor el encargado de proteger a los candidatos a la presidencia de la República. Es decir, que la protección se concibe desde las fuerzas públicas y es asignarles una escolta que los acompañe durante todo el proceso de campaña. Pero es muy importante también aquí notar que es bajo la figura de candidatos, es decir, si eres a lo mejor aspirante a candidatura, entonces no entras en el mecanismo de protección y que después, una vez que termina la elección, este mecanismo, digamos, se desactiva, ¿no? El siguiente cambio es para 2006, cuando entra la Secretaría de Gobernación como la institución gestora de esta protección. Y es aquí donde hay un eje importante a notar, porque quiere decir que el mecanismo no se entiende solamente como un tema de seguridad y de protección, sino también de gobernabilidad. Es decir, hay que ser un interlocutor entre el IFE, la autoridad electoral, en este entonces era todavía el IFE, que es la vía para pedir la protección, y del otro lado la institución que realmente va a ejercer la tarea de acompañar a la candidata o al candidato, ¿no? Para 2008-2009, esta protección se abre a candidatos a diputados federales y se involucra entonces a otras autoridades que no solamente sería el Estado Mayor, sino autoridades federales, estatales y municipales, las policías, para que hagan este trabajo de acompañamiento de forma oficial. Pero para este momento es bien importante considerar también el contexto. Sabemos que en México ya las condiciones de inseguridad estaban empeorando, había realmente una bomba de tiempo porque no había protocolos específicos y se venían elecciones muy grandes. En su momento las elecciones de 2012 fueron consideradas las más grandes de la historia y teníamos por un lado al IFE, cuya labor de proteger el proceso electoral se complicaba al tiempo que también se convertía en un actor con un montón de información clave sobre condiciones en el terreno, sobre todo, como hemos dicho en la presentación, a nivel municipal, y del otro lado el gobierno federal, que tenía que moverse en una línea bien delicada, política e institucional, de mantenerse al margen de la contienda, pero al mismo tiempo asegurarse que todo marchaba en paz, ¿no? Y a partir de ahí nosotros identificamos tres momentos: las elecciones de 2012, 2018 y las actuales, las recientes de 2021, en las que el gobierno federal
implementó el mecanismo de una manera mucho más amplia ya a nivel federal, ¿no? En 2012 fue el primer intento y hay la estrategia del gobierno en 2012 digamos, primero avanzó en 2011 con las elecciones locales y las dos grandes acciones que nos parecen súper interesantes anotar es primero una mesa de seguridad desde la que se coordinaban todos estos todas las solicitudes que les llegaban de los candidatos vía las autoridades electorales y por las que se les asignaba la protección, y del otro lado, una mesa de distensión política. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, no se trata únicamente de un tema de seguridad, sino en muchos casos era cuestión de mediar con todos los partidos políticos para reducir el nivel de tensión. Y en 2012, las cifras de Telec también nos hablan en este respecto, fueron elecciones relativamente pacíficas. En 2018, se observó una escalada, como ya se mencionó anteriormente, como Rubén nos contó, hay un tema de violencia tremendo, y lo que pasó en este año es que el mecanismo se mantuvo, digamos, no fue tan amplia la estrategia, simplemente se abrió la posibilidad de que si los candidatos querrían ser protegidos, podían solicitar esta protección, pero el gobierno federal, el cálculo que hizo la secretaria de Gobernación en ese año fue mantenerse muy atrás, fue una aplicación mínima del mecanismo, digamos, y para mediados de mayo se reportaba que estaban protegiendo a 30 candidatos a nivel federal y solo 6 locales. Y bueno, luego tenemos esas cifras altísimas de violencia, ¿no? Y no se trata de que el gobierno federal no estuviera haciendo su trabajo, sino que el mecanismo realmente no los obliga a ir más allá. Y esto, voy a regresar a este punto. Y finalmente, como mencionabas, Gabriela, hace un momento, tenemos 2021, en la que el gobierno federal decide tomar cartas en el asunto, implementar una estrategia ambiciosa que maneja entre acciones de negociación y acciones de protección. Sin embargo, aquí la diferencia es que no fue Segov, sino la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que lleva la batuta y la que realmente coordinó toda la estrategia, ¿no? Como mencionaba también Rubén hace un momento, es probable y habría que revisar, ahora que ya tenemos el proceso cerrado, cuál fue la relación, ¿no?, entre que se redujeron estos ataques. Y finalmente voy a hacer una revisión final. El mecanismo tiene sus limitantes, ¿no? Por un lado, que es una responsabilidad únicamente del nivel federal, y cuando sabemos que los candidatos más vulnerables están a nivel municipal. Por otro lado, hay un tema de acceso, ¿no? La falta de confianza en autoridades locales para acercarse a solicitar el mecanismo, y por otra parte, la falta de confianza de las autoridades federales hasta en los candidatos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque en una de esas puedes acabar protegiendo a un candidato violento o incluso a un candidato que quizás es narco, ¿no? Y hay una serie de incentivos perversos que pueden jugar en la decisión de solicitar o no esa protección. Y por supuesto también está el tema de la temporalidad de la protección, porque solamente se protege cuando son reconocidos como candidatos y no estamos muy claros qué pasa antes, qué pasa después. ¿Por qué? Porque el mecanismo en realidad lo que hace es, digamos, subir el costo del ataque durante Claro. la campaña, pero no neutraliza la amenaza. Sí. Y Ay, ¿algo más, Ana, rápido que quieras decir? simplemente la pregunta que nosotros queremos hacer aquí es si conviene o no conviene institucionalizar este proceso, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que depende muchísimo de la iniciativa. O sea, en entrevistas con autoridades nos enteramos, realmente depende de la sinergia que se dé en el contexto, pero no hay una institucionalización de este mecanismo, y por lo tanto la pregunta es, ¿conviene o no conviene institucionalizarlo o verlo desde otra perspectiva? Que es lo que apuntamos también con la propuesta de revisar qué pasa en otros países, como en Italia. Ahorita si quieres regresamos a qué pasa en otros países, pero me parece que fue una introducción realmente muy completa y sobre todo, bueno, pues haces una fantástica síntesis de estos últimos años que no es fácil sintetizarlo. Les recuerdo que nos pueden enviar preguntas, por ahí ya están cayendo algunas, para que ahorita vamos a tener todavía otra rondita más de intervenciones, pero antes de cerrar, por supuesto, las preguntas que quieran hacer,
pues váyanlas poniendo ahí en el chat y yo se las hago aquí al equipo. Rápido, en esto que decía Ana, Rubén, nada más tú apuntabas hace rato, digamos, como en todas estas cifras, nada más recuérdanos el nivel de impunidad, porque también creo que esa parte es fundamental. Es decir, pues son las agresiones que terminan en muerte, las agresiones que no terminan en muerte, pero lo son, pero el nivel de impunidad, digo, ya sé que la respuesta va a ser una cosa muy descorazonadora, pero dínosla, por favor, Rubén. Estás en silencio, Rubén. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Históricamente los niveles de impunidad andan por arriba del 75-80%, dependiendo del tipo de delito. Es importante también, bueno, nosotros sabemos que el gobierno en su diagnóstico ya no solamente está considerando los homicidios dolosos, también ya está integrando otro tipo de delitos, entre ellos las amenazas. Al final ya no lo transparentaron, entiendo también por guardar la propia confidencialidad de las investigaciones y sobre todo la identidad, ¿no?, de las víctimas. Pero sería muy importante que al menos estadísticamente el gobierno pudiera ofrecer esa información. Para nosotros sería muy valioso que todas estas bases de datos pues pudieran integrarse, tener incluso pues una idea de cuál es la cifra negra, ¿no?, que también pudiera existir, de cuántos candidatos no denunciaron, no solamente ante una fiscalía, sino incluso públicamente, ¿no?, las amenazas o agresiones de las que estaban siendo objeto. Entonces, sí considero que en el tema de la manera en cómo el gobierno operó esta estrategia de seguridad, lo que hizo falta también fue el tema de la participación de las fiscalías. Sería muy importante saber, por ejemplo, de todas estas denuncias, pues en cuántas carpetas se iniciaron, cuántas detenciones hubo, no solamente en la parte de homicidios, ¿no?, sino en el resto de los delitos, pues con objeto de tener ya una estadística oficial, ¿no?, que nos permita conocer ya no solamente cuántos casos se registraron, sino cuántos se resolvieron, ¿no?, sería lo más importante. Cuando estamos hablando de una violencia, como te comentaba, que ya abarcó a más de 550 municipios, es más de una quinta parte de los municipios del país, pues lo que sería importante es que las fiscalías se preguntaran quiénes se han beneficiado política y electoralmente de estos actos de violencia. Sí, porque cuando se aparta a un candidato o una candidata, incluso vamos a suponer que sea el crimen organizado, ¿no?, como lo ha dicho el gobierno, quien está quitando candidatos, bueno, cuando los quita es porque en teoría pone a un candidato que le va a representar pues una cierta ventaja o brindar una protección institucional para la operación de sus actividades ilícitas. Si el gobierno lo sabe, es decir, si el gobierno sabe que hay un partido de la delincuencia, es porque sabe que candidatos han obtenido un cargo público a través del apoyo del narcotráfico o de otros grupos, ¿no?, de la delincuencia organizada. Sería muy importante que presentara las denuncias, ¿no?, o quienes lo sepan o lo dicen de una manera, Claro, pues sí, me parece sin bases o sin evidencia, pues que lo presenten, ¿no?, y lo denuncien. Porque como se ha dicho en este panel, estoy totalmente de acuerdo, lo que hace falta precisamente es que se haga justicia en todos estos casos y se conozca quiénes fueron los autores intelectuales de estas agresiones. sí. Gracias, Rubén. Y voy rápido contigo, Tere. Ahorita regreso, Ana, para que nos hables tantito de las experiencias internacionales. Pero, Tere, en todo este entramado de lo que estamos hablando, y obviamente lo que tú nos mostrabas hace rato, pues un poco como quiénes son los agresores o quiénes se identifica como agresores y demás, pues a mí lo que me parece complicado es entender la posibilidad de la protección, ¿no? Porque la posibilidad de la protección en un entramado de esa complejidad, no estoy diciendo que nos demos por vencidos, ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que me parece complejo entender la posibilidad de la protección cuando el entramado es de esta dimensión, Tere. No sé qué han pensado al respecto. Por supuesto, David, porque además es más fácil pensar el tema como un asunto de buenos y malos. Protegemos a los buenos, atacamos a los malos. Se acabó la historia. El problema es que no es así. El problema es que, como siempre insistimos, es mucho más complejo que eso. Como bien decía Ana, las autoridades tienen también el dilema de cómo decidir a quién protejo, no solamente por la limitante de los recursos, sino porque el riesgo que puedo correr de terminar protegiendo a alguien que no se deba. Pero no solamente eso, se abre también la posibilidad en esta complejidad de que se busquen mecanismos de protección que no son necesariamente formales. Ana habló de todo el recorrido de los mecanismos formales de protección. Eso no significa que los candidatos no busquen mecanismos informales e incluso ilegales como para poder protegerse. Desde luego, si tenemos mucha más información e información inclusive histórica, y ahí están los muchos historiadores de Noria ayudándonos a pensar,
parte del tema está en decir cómo se pueden habilitar esos otros actores violentos, que ya vimos que son múltiples, y cómo ejercen esta forma de protección. No nada más podríamos pensar en el narco atacando, si quisiéramos ir a esa etiqueta, sino también en el narco protegiendo, ¿no? Esta arma de dos filas que es siempre la protección violenta, ¿no? Esta idea de yo te puedo vender esa protección de la amenaza que soy yo misma, la noción de extorsión pura y dura, ¿no? Y en ese sentido creo que, por supuesto que el reto es fundamental. Por eso no nos volcamos por la idea de todo se tiene que institucionalizar y pasar una ley y básicamente dejarlo en piedra, sino es muy interesante saber cómo se lograron ciertos éxitos que tienen que ver con una interlocución directa, con el perfil específico de actores que decidieron poner en marcha estrategias específicas en un momento dado, ¿no? Se vuelve desesperanzador porque entonces no van a trascender esos personajes. Nadie nos quita esos personajes de ahí porque se nos cae el mecanismo, pero creo que una buena lección de este caso es pensar, si no lo vamos a institucionalizar, por lo menos hay que tenerlo en la memoria. También es un mito pensar que jamás nadie hizo nada. Y más bien hay que pensar que sí, que no, recuperarlo, tener esa memoria institucional. Y creo que son, a partir de eso, buenos pasos para decir, por ejemplo, quienes tengan la voluntad y la capacidad de hacerlo, que sí funciona y que no funciona. Y creo que la clave centralísima, a reserva de lo que diga Ana, que ha estudiado el tema a profundidad, creo que la clave está en qué tanto se entiende la dinámica y la localidad, Claro, ¿no? okay. No llegar con tu solución del centro, ¿no? Sí, sí, bueno, fundamental. Ya nos están llegando varias preguntas y las voy a hacer ahorita terminando. Ana, me gustaría que cerráramos un poquito esta reflexión. Nos ibas a contar un poco algún caso como el de Italia, apuntabas brevemente que tal vez ha funcionado y no sé, tal vez apuntar también para México que sí o por dónde podríamos empezar a caminar para que luego yo pueda meterme con las preguntas que nos están enviando quienes nos están escuchando. Adelante, Ana. Claro que sí, Gabriela. Pues más allá de decir, bueno, es que Italia hizo y nosotros queremos copiarles, no va por ahí, queremos hacer preguntas, provocar una discusión, un diálogo de cómo podemos pensar de una forma diferente esta protección. Entonces, como ya mencioné, en México la visión va del lado de elevar el costo para los atacantes durante la campaña, ¿no? Pero ¿qué hay acerca de los incentivos para realizar estos ataques o estas amenazas? En Italia lo que hicieron es no protegen a los candidatos, eso es importante, no hay un mecanismo de protección a candidatos y no es que esta violencia no ocurra, pero lo que les ha funcionado hasta ahora es disolver los gobiernos municipales cuando encuentran evidencia sólida de que hay una infiltración por parte del crimen organizado. Entonces, este mecanismo lo reviso en el texto con más detalle y los invito a checarlo, pero nos parece muy interesante porque le da la vuelta precisamente a la neutralización de la amenaza y entonces va directamente al fondo del problema y decir, ¿por qué te interesan los candidatos municipales? ¿Qué es lo que estás tratando de obtener a partir de amenazarlos? Lo que quieres es una dádiva, lo que quieres es tener acceso a los recursos, porque es el eslabón más débil de todo el funcionamiento del Estado. Entonces, ¿cómo inhibes que se acerquen a estos candidatos? Simplemente es que si te cacho, se acaba la gallina de los huevos de oro. Básicamente eso es lo que hace el mecanismo italiano, ¿no? Y otro tema interesante es que también el Senado italiano lanzó en 2013 una comisión de investigación muy profunda acerca de para entender el problema. Entonces, ahí también nos parece interesantísimo varios datos que ellos arrojan, por ejemplo, que pudieron notar que el 47% de los candidatos asesinados en todo el periodo que revisaron, que son 30, 40 años, el 47% eran víctimas del crimen organizado. Eso quiere decir, y ya es altísimo, eso quiere decir que más de la mitad no son asesinados por el crimen organizado. Los italianos tienen ese dato y nosotros necesitamos también conocerlo. Exactamente cuántos realmente se atribuyen al crimen organizado y entonces, ¿qué pasa con los otros? ¿Quiénes los están asesinando? Son simplemente algunas ideas que quiero dejar en la mesa para la discusión. Muchísimas gracias, Ana. Muy interesante también esto que pones y otra vez regresamos a lo de los datos, que a final de cuentas está relacionado. Nos quedan unos 15 minutos aproximadamente y hay varias preguntas, muy buenas preguntas. Nada más rápidamente, quien quiera, Ana, Román, o Tere, si nada más nos recuerdan dónde pueden encontrar todo el estudio y ahorita ya entro a las preguntas. No sé, Román, si quieres decirnos dónde lo encuentran. Sí, está
Está todo en Noria, en la página nuestra, que voy a compartir directamente en la conversación para que todas y todos tengan el link. Y de acá al jueves vamos a estar publicando los mapas, las gráficas y los datos de los cuales hablaba Tere, junto con el análisis de esos datos. Ok, bueno, y me quedo de una vez contigo, Román, hay una pregunta muy interesante, están muy buenas, de verdad todas. Esta de Leonardo Medina es un poco larga, pero me parece importante comunicarla tal cual. Dice, los procesos de democratización y descentralización pueden conllevar un incremento de violencia debido a un menor grado de cohesión en el Estado y mayor acceso de grupos criminales a las estructuras de gobierno. Sin embargo, los problemas hoy discutidos para medir y entender la violencia electoral tienen que ver con la capacidad de las instituciones del Estado. Simplificando, mayor democracia igual a mayor violencia, igual a menor capacidad de gobernarla. ¿Cómo enfrentar esta paradoja? Román, te la aviento un poco a ti. Yo sé que nos podía dar para un seminario completo, pero creo que es una buena reflexión. Gracias, es una excelente pregunta, efectivamente creo que es gran parte de la gran pregunta acerca de la violencia en México, ¿no? Está este argumento de que un poco antes México era pacífico y hoy es violento, entonces ¿cómo pasamos de una situación de paz aparentemente a una situación de violencia? Lo cual sería este argumento de que la democracia en México vino con violencia, ¿no? Primero, lo que me parece importante es que ha sido ampliamente documentado por mujeres y hombres historiadores de que el México de antes, que no era muy democrático, sí era muy violento. El tema es que tenemos pocos datos duros, lo que sí hay son muchísimos archivos, muchísimos trabajos de historiadores de nuevo, que documentaron que la vida política del México de antes era muy violenta también, ¿no? Entonces, romper quizás un poquito esta separación entre democratización y violencia y autoritarismo y paz, ¿no? Porque si no sería seguramente muy simple regresar al autoritarismo o al partido único y podríamos imaginar que la violencia va a caer mecánicamente, ¿no? Lo cual seguramente no sería el caso. En este caso, a mí, o sea, personalmente, y obviamente hay muchos trabajos sobre este tema de la democratización de la violencia. El más famoso en este momento es seguramente el trabajo de Sandra Ley y Guillermo Trejo. Lo que a mí me parece que, y es algo que ya discutimos hoy, el argumento de que si la violencia es una herramienta política, es un recurso político, pues se usa en contextos de democracia o en contextos autoritarios, ¿no? O sea, realmente lo que es problemático es que sea tan barato el uso de la violencia, honestamente. Tan barato judicialmente, lo que decíamos con Rubén y contigo, con estos datos de la impunidad en México, incluso barato en términos económicos. O sea, sabemos que hoy en México es fácil encontrar y movilizar recursos de violencias para usarlos en un contexto político. Reclutar a un par de sicarios, de hombres armados, es fácil y bastante barato en muchísimos territorios de la República. Entonces ahí creo que no es mayor democracia, mayor violencia y menos capacidad de gobernarla. Además, porque creo que el Estado mexicano es muy fuerte, honestamente, y tiene todas las capacidades del mundo para gobernar todo el México del mundo. Lo que sí hay es esta, digamos, convergencia en el uso de la violencia que sirve intereses políticos ilícitos, intereses políticos lícitos, intereses ilegales, intereses legales. Un mundo negro y un mundo blanco que se juntan, por decirlo así, y todos ven en la violencia un recurso muy útil y no un obstáculo al poder político. Y mientras la violencia no sea un obstáculo o no tenga un costo político, social, económico, judicial suficientemente elevado, nosotras y nosotros seguramente podremos usar de esta violencia para llegar a este fin. El problema no es la democracia, realmente. El problema es ser capaces de elevar el costo del uso de la violencia en México. Uf, qué buena respuesta también a una muy buena pregunta. Voy a poner algunas más y les pediré más bien que levanten la mano quien las puede contestar para no ponerlos en un aprieto. Por ejemplo, Max Radwin dice, soy Max Radwin con Inside Crime. Dice, quiero saber si en las municipalidades con mucha violencia política vemos menos participación electoral. Tal vez la gente tiene miedo de votar o quizás no ven una razón para votar. No sé si alguno de ustedes tenga Tere, adelante.
Sí, yo diría muy rápido, creo que un ejemplo muy bueno es Veracruz, que se registró como el caso que tiene más incidencia de casos de violencia en este año. También en 2018 fue muy importante Veracruz, y ustedes pueden ver el nivel de participación comparando las niveles de elección intermedia. Veracruz registró 60.6% de participación, siendo el más violento. Es un nivel alto para hacer una elección intermedia. Eso significa que al menos en Veracruz parece que no inhibió la participación electoral. Probablemente encontremos otros casos en los que ocurre y probablemente a nivel municipal tengamos una dinámica distinta, y eso lo que nos provoca es no solamente hacer la conexión entre los dos puntos, más participación o menos participación asociada con más o menos violencia, sino me parece que nos llama a cómo ciertas violencias pueden ser muchísimo más inhibidoras del voto o de la participación que otras. Es muy interesante cómo en la campaña, el día de la elección, había camionetas sospechosas alrededor. Y eso me parece fascinante porque ya ni siquiera hay que desplegar las armas, hay toda una violencia entendida que alcanza, la reputación violenta alcanza solamente con camionetas sospechosas. Y eso va a ocurrir en algunas localidades, pero no necesariamente en otras. Entonces, por ahí yo diría que no es lineal y que nos obliga de alguna manera a ir, digamos, viendo las modalidades de esa violencia. Dice por acá, Mónica Guerrero Ruiz pregunta, ¿existen esfuerzos de la sociedad civil o la comunidad, pienso en grupos armados civiles, que protejan a candidatos? Pregunta, sobre todo ante la idea de quien ejerce la violencia es el propio Estado. ¿Alguien tiene alguna respuesta a esto? Quien quiera. Román, adelante. Sí, o sea, creo que va de la mano de lo que decía Tere, y va de la mano de la discusión con el trabajo de Ana sobre la protección institucional, ¿no? Realmente el término, protección es interesante y ambiguo, porque de hecho quien te protege no necesariamente es legítimo en el sentido de que hay un proceso institucional que te viene a proteger, ¿no? En muchos casos, de hecho, la gente, las y los candidatos pueden buscar, pero como en muchas otras partes de su vida, una protección que no es de las fuerzas públicas porque temen o no confían de las fuerzas públicas, que es también gran parte de lo que estamos observando como un obstáculo a la pacificación, entre comillas, de las elecciones en México. Es que si el candidato o la candidata teme las instituciones públicas, no hay chance de que se acerque a ellas para obtener una protección, porque va a pensar que el que te protege, de hecho, es el que te va a condenar, lo cual hay ejemplos relativamente llamativos en la historia reciente de México para verlo así, ¿no? Entonces, en este caso, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, todos estos grupos que van desde las policías comunitarias reconocidas y legítimas hasta los grupos de autodefensas que ya no sabemos muy bien ni quiénes son ni cómo se mueven, pues de hecho funcionan como un actor de esta protección, y podemos suponer que en estos contextos se convierten en un actor central. El trabajo de campo que hicimos en Tierra Caliente, tanto en Michoacán como en Guerrero y en la Sierra de Guerrero, muestra que de hecho los grupos de autodefensas que están siempre ahí, pues son un actor político más que efectivamente te puede dar protección, pero también se puede dar vuelta, y esa protección, cuando se da vuelta, se convierte en la misma amenaza. Es esta protección arma de doble filo, que si imaginamos que se institucionaliza la protección y el Estado, dentro de lo que es o debería ser el Estado de Derecho, te protege a ti como candidato o candidato, pues ya no estamos en un arma de doble filo y puedes fiarte ciegamente de la protección institucional, ¿no? Lo cual no es el caso hoy. Bueno, hay muchas preguntas, no nos va a dar tiempo de abordarlas todas, porque además cada una son realmente muy buenas. A ver, hay una de Ricardo Flores, que fue de los primeros. Dice, se comentó que algunas de las mesas de seguridad sí funcionaron. Pronto llegará al Congreso la iniciativa para que la Guardia Nacional se integre a la Sedena. Al retirar el mando civil, ¿mejorarán dichas mesas? Es que creo que no tiene mando civil, sería un poco mi primera reflexión, pero digamos ya formalmente sería algo diferente. No sé ahí si alguno de ustedes quiere entrarle un poquito a esta reflexión. Tere. Gracias, Gaby. Pues creo que la pregunta central es ¿por qué funcionaron las mesas en el momento en que lo hicieron? Y el aprendizaje, que seguramente Ana puede ahondar mucho más en eso, el aprendizaje no es necesariamente por la autoridad
de seguridad pública, sino por el elemento de gobernabilidad, por el elemento que tiene que ver con la responsabilidad de pensar en la elección más allá que un asunto de crimen, sino también de un asunto de estabilidad, digamos, en el largo plazo, de que se lleve a cabo la elección y de que además después, al día siguiente, podamos ¿no? seguir un poco en pie. Y ahí nos lleva a ver cómo hay una relación muy interesante entre la autoridad electoral y la autoridad del Ejecutivo, y si esta no tiene una buena coordinación e inclusive una cierta confianza y buena fe de unos para otros, ese mecanismo puede colapsar. Entonces, me parece que más que una institución en particular, militarizarla, o bien la Guardia Nacional, o más policía, me parece que la clave sigue estando otra vez en el poder político y en las entrañas del poder político. Y esto nos muestra cómo estamos hablando no solamente de un fenómeno de balazos y sangre, estamos hablando de un fenómeno profundamente político. Sí. Ana, por favor, si quieres complementarla. Sí, en ese sentido es bien interesante que esas mesas de alguna manera entraron a sustituir la chamba que hacía Segov antes. Es decir, si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana era la encargada de gestionar tanto la seguridad como el ala de gobernabilidad del mecanismo, tenían que apoyarse en alguna estructura para poder tener diálogo con las autoridades locales, con los partidos políticos y con también las autoridades federales, es decir, hacer la sintonía entre todo mundo. Y estas mesas sabemos que no se crearon para este mecanismo, que ya existían, que se propusieron desde la estrategia de seguridad pública que se presentó en 2018. Entonces, en ese sentido, creo que yo diría que fue un acierto del gobierno utilizar estos un mecanismo que ya existía para completar el trabajo que tenía que hacer la Secretaría de Seguridad. Sobre el tema de Guardia Nacional específicamente, lo que nosotros sabemos es que de pronto la coordinación depende mucho también, ya dependía de coordinar con Sedena, o sea, lo que nos comentaron funcionarios fue justo que de pronto era complicado asignar la seguridad de Guardia Nacional porque había que hacer todo el trámite institucional que tenían que avisar a todo el mando, porque pues sabemos que es súper jerárquico, entonces eso un poco entorpecía, pero habría que ver entonces, por ejemplo, la pregunta es quién va a proteger a los candidatos presidenciales en las próximas elecciones si ya no tenemos Estado Mayor. ¿Va a ser la Guardia Nacional? ¿Va a ser Sedena? Creo que eso está por verse. Uf, qué buena pregunta, la verdad, tienes absolutamente toda la razón. Hay una directa para ti, Rubén, de Ricardo Flores. Pregunta si ETELEC está en condiciones de poner en modo público las bases de datos de sus trabajos una vez que ya pasó el proceso electoral. Dice, es con interés académico. Rubén. Sí, ¿qué tal, Gabriel? Pues mira, estamos conformando apenas una base histórica que se está desarrollando directamente en las hemerotecas. Se interrumpió un poco el proceso por el tema de la pandemia, pero ya estamos viendo cómo reactivar esa tarea. Y estamos pues todavía a la espera de ratificar algunos convenios con organizaciones públicas para que la información pueda brindarse ya y abrirse, ¿no?, a todo el público en general. Por ahora las bases siguen estando cerradas, pero esperemos que en este año, a finales de año, esperemos poder dar una buena noticia en ese sentido, para que también puedan estar disponibles no solamente para organizaciones gubernamentales, sino sobre todo académicas, ¿no?, que quieran pues revisar los datos y desarrollar conocimiento, ¿no?, a partir de estos insumos que hemos desarrollado. Gracias, Rubén. Bueno, pues ahí quedaron todavía algunas preguntas. De todos modos, bueno, a través del sitio Noria también pueden entrar en contacto y a través también de redes sociales. Sé que algunos andan muy activos también ahí en redes sociales, así que, porque hay algunas preguntas todavía más específicas. Pero me gustaría, antes de yo cerrar con alguna reflexión, Román, si tú quieres concluir, digamos, poner un escenario de conclusión y también un poco decir qué es lo que sigue en este trabajo que están haciendo desde Noria. Gracias, Gaby. Gracias, gracias, Rubén. Pues efectivamente vienen cosas, creo, importantes e interesantes a través de este triple acercamiento, ¿no? De ir a documentar en campo lo que está pasando con esta violencia política y violencia electoral dentro del momento de las campañas y fuera. Si no, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dormir hasta 2024. En 2024 vamos a decir que las elecciones van a ser súper violentas, y vamos a estar comentando las elecciones más violentas de la historia dentro de 3 años y ojalá no pase realmente, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo que tenemos que hacer desde la sociedad civil, la academia y desde las autoridades, y ojalá se pueda hacer
en conjunto es trabajar juntos durante estos 3 años, de hecho, porque como decía Ana, las elecciones de 2024 son presidenciales, sabemos que son elecciones todavía más competidas, más violentas, más reñidas, entonces hay que trabajar en los próximos 3 años para documentar qué pasa en campo, ¿no? El segundo eje es que tenemos que profundizar este esfuerzo de medir mejor, de tener datos más confiables, de tener datos más finos, más locales, y de hacer hablar estos datos aún más. Y eso pasa, creo, por este tipo de diálogos, de invitaciones. Por eso me parecía tan importante que esté Rubén con nosotros hoy también, porque este diálogo es fundamental para que los datos nos hablen, nos cuenten algo más que únicamente muertes, incidencias, atentados y demás, ¿no? Y la tercera, que es este eje que estuvo trabajando ahora Ana, es el tema de la protección, que lo que vimos cuando hablábamos con funcionarios activos o funcionarios retirados a nivel federal, a nivel local, de autoridades electorales, es primero el enorme grado de desconfianza que hay intrainstituciones, ¿no? O sea, la gente no se fía, desde el gobierno federal no se fían en las autoridades estatales o locales y viceversa, la autoridad electoral se siente abandonada por el poder federal. Si pudiéramos hablar más, y ojalá sea posible, con las fuerzas públicas, las fuerzas armadas, seguramente contarían algo también por este estilo, ¿no? Hasta que no se logre institucionalizar la protección a las elecciones en el sentido amplio de la palabra, es decir, que cada una y cada uno pueda competir sin temer de morir, lo cual podríamos pensar que sería un objetivo razonable, honestamente, no tener que arriesgarte la vida por ser candidato o candidato, pues esa institucionalización me parece súper prioritaria, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es, de nuevo, lograr este esfuerzo a lo largo de los 3 próximos años, honestamente, lograr armar un proyecto y una iniciativa que sea fuerte y que nos acompañe hacia las elecciones presidenciales, y es lo que estamos tratando de hacer con Tere, con Ana, con Sebastián Fajardo, que está con nosotros hoy, que se ocupa de forma absolutamente magistral de los datos. Hizo un trabajo impresionante que van a poder conocer a partir de mañana y del jueves, cuando vamos a publicar todas las bases de datos, con Alicia Landín, que estaba con nosotros justo antes, también trabajando con estudiantes del TEC para seguir armando estas bases de datos, y nuevamente este esfuerzo para irnos a 2024. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y te dejo la palabra del cierre, Gaby, y mil gracias a ti por estar siempre con nosotras y nosotros en estos temas. No, al contrario, gracias a ustedes por incluirme. Yo les aprendo todo el tiempo y además se los he dicho siempre, me encanta también el enfoque que tienen. Y yo diría, y sumo tal vez desde mi parte más mediática y más comunicadora, que necesitamos encontrar la forma de que que estos temas no se diluyan y de que no caiga la fatiga informativa, que es normal, y que de repente la gente diga, yo ya no quiero ir de las elecciones porque se pasó, o de la violencia política, o de la violencia, o de la política, y la combinación junta es terrible. Y necesitamos encontrar una forma de mantener activa una narrativa que permita justo que no llegue otra vez el 2024 y entonces, digamos, esta va a ser la elección más grande, porque evidentemente va a ser más grande que la que tuvimos ahora, y además va a ser la más violenta, y además va a ser la más, y entonces vamos en superlativo y constante, pero no nos permite entender el fenómeno y no nos permite además, sobre todo, ver cómo podemos incidir. Entonces yo también desde esta parte me encantaría como asumir ese compromiso de ver cómo podemos ir haciendo también estrategias comunicativas constantes, periódicas, que funcionen para que entendamos, comuniquemos mejor y sobre todo no simplifiquemos, ¿no? Porque creo que la simplificación a veces, digamos, abona precisamente a la no comprensión de un fenómeno tan importante como es este. Así que yo me quedo con ello y sobre todo que no caigamos siempre en la dinámica de que el siguiente escándalo mata al anterior. Y desgraciadamente así funciona el mundo comunicativo, periodístico, informativo, pero en México de manera
todavía mayor, sobre todo en los últimos años, donde hemos vivido una intensidad de la discusión pública pues que no habíamos tenido así, ¿no? Entonces, ese también es un reto para encontrar esos espacios, para frenar un poco y para de repente poner un escenario como mucho más amplio. Así que yo se los agradezco y asumo también esa parte del compromiso, porque de verdad les aprendo mucho. Y pues gracias, obviamente, gracias a ti, Román, que nos convocas, a Román de Cur, doctor en Ciencias Políticas, coordinador del programa para México y América Central en Noria, a María Teresa Martínez Trujillo, profesora en el TEC de Monterrey, investigadora en Noria, a Ana Velasco, maestra especialista en seguridad pública e investigadora de Noria, y a Rubén Salazar, director de ETELEC, que es consultoría especializada en riesgos. Y gracias a todos los que nos siguieron aquí en Zoom y también en Facebook, y por supuesto sus preguntas y sus comentarios. Yo me despido y que tengan todos una muy bonita tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Muy buen día. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Cuídense mucho. Chao, queridos. Chao, chao. Gracias, Gaby.